Bien, bueno, ya nos comenzamos a perfilar un poco hacia el final de este material, recordándote, por supuesto, que si tienes alguna duda, lo podemos ver en clase presencial, lo podemos ver en clase virtual, o puedes mandarme un correo a carlosainz@iteso.mx. Carlos Sainz es con una sola S, sería algo así como Carlos Sainz o como Carlos Sainz, ¿no? Quitándole una S. Entonces, tienes varios vías a través de las cuales te puedes comunicar conmigo para poder atender las dudas que pudiera generar este material, sobre todo porque lo que tratamos es no envolverte un experto fiscal, sino simplemente que tengas idea del universo de obligaciones que le espera a tu actividad constructiva, ¿no? Dentro de este programa de normativa de la construcción. Y que dicho sea de paso, es uno de los elementos que ITESO como casa formadora está buscando que tú tengas esos elementos y que seguramente a lo mejor en otros contextos no se visualizan y después por eso vendrán tantos problemas para los constructores y sobre todo tantas malas prácticas que por ejemplo o de pronto puede haber por ahí. Bueno, ahora lo que quiero que veamos es esta parte digamos, perfilándonos un poco dentro de la parte fiscal, quiénes son autoridades y qué pueden hacer. Mira, quiénes son autoridades fiscales en las cuales va a cobrar vigencia la obligación de tolerar que veíamos al principio. O sea, a quiénes tienes que tolerarles que te vengan a requerir, que te pidan información o incluso que te auditen. ¿Quiénes? Bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, que es un organismo desconcentrado de Hacienda, es decir, es una gran oficinota de Hacienda especializada en la parte de la recaudación, la determinación y la liquidación de impuestos. Sin embargo, no tiene una personalidad jurídica propia, pues la personalidad es la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Tenemos también, para el caso estatal, la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco, que bueno, esta es una autoridad fiscal por conceptos estatales, como puede ser el 2% de las nóminas que estés pagando, ¿no? Sin embargo, existe una ley de coordinación fiscal y existen convenios de adhesión al sistema y existen convenios de colaboración administrativa a partir de los cuales una Secretaría de la Hacienda Pública estatal puede cobrar, auditar y determinar impuestos federales. Ojo con esto, o sea, te puede llegar Hacienda del Estado, pero no necesariamente está cobrando impuestos estatales, sino te puede venir a revisar un impuesto a la renta o un IVA por estos conceptos nacionales, digamos así. ¿Okay? Entonces, por otro lado tenemos al IMSS en materia de seguridad social, que es una autoridad fiscal autónoma, ya lo habíamos dicho, es una OFA, y al igual que el Infonavit, especializado en el tema de la vivienda. Entonces, en resumen, tenemos como autoridades fiscales a las que te vas a enfrentar en algún momento dado, Hacienda, el SAT, Hacienda del Estado, el IMSS y el Infonavit, ¿no? Quisiera decirte que no te los vas a topar en algún momento, pero mi labor es decirte lo que te espera, y lo que te espera es que vas a tener interacción con esas autoridades en un momento u otro. Y quizás llegue el punto donde esa interacción sea simultáneo y por eso lo pertinente de esta información que ahora te damos para que sepas que eso va a suceder y puedas anticiparte, sobre todo en términos de organización y manejo y administración financiera de tu negocio. Bueno, algunas de las atribuciones que van a tener estas autoridades fiscales que acabamos de comentar, no van a tener muchas atribuciones, pero quiero resaltar las siguientes 5. Primero, la facultad de comprobación. Hacienda, el SAT, Hacienda del Estado, el IMSS y el Infonavit, cualquiera de ellos te pueden hacer auditoría y venir a revisarte tus propios conceptos. Te pueden hacer una revisión electrónica si tienes buzón tributario, te pueden hacer una visita domiciliaria, o sea, una auditoría a domicilio, o pueden hacerte una auditoría que se conoce como revisión de escritorio o gabinete, donde te van a requerir la información y tú vas a tener que llevarla a las oficinas de la autoridad y ahí te van a revisar. Y en esas revisiones te van a determinar si traes diferencias y entonces te van a decir cuáles son, te van a establecer la multa que corresponda, los recargos, la actualización, en fin, y en su momento tendrás que pagarlo porque si no después pueden venir los embargos, que tiene que ver con otra atribución que viene más adelante. Bueno, otra atribución que tienen es requerirte información fuera de una auditoría, o sea, te pueden requerir información para auditarte o fuera de la auditoría para revisar cómo andas como un ejercicio de control o también para programar si te hacen una auditoría o no. ¿Okay? Entonces, te pueden requerir información fuera de una auditoría.
Como tercer punto, ahora sí, te pueden instaurar, ya lo habíamos comentado, el famoso PAE, el procedimiento administrativo de ejecución, que decíamos significa que te requieren de pago, no pagas o acreditas haber pagado, entonces viene el embargo y después del embargo puede venir el remate, dependiendo la naturaleza de los bienes que te hayan embargado. Como cuarto punto, te pueden, dentro o no de una auditoría, dentro o no del PAE, del procedimiento de ejecución, te pueden bloquear cuentas bancarias, ya sea porque las embargaron o ya sea porque se siguió un procedimiento específico que en ese contexto establece la ley, ¿no? Y finalmente, habrá momentos, sobre todo con el SAT, que tú tengas algunos saldos a favor y que quieras pedir, obtener la devolución de ese recurso. Bueno, pues es facultad de las autoridades el atender, aprobar o en su caso rechazar esas solicitudes de devolución de contribuciones que podrían generarse, ya sea con el SAT, por impuesto a la renta, IVA, etcétera, o ya fuera con el tema del Infonavit o del IMSS, si fuera el caso que hubo un pago indebido, pagaste de más o un concepto por algo tu contador se equivocó y pagó doble, ¿ok? Entonces, la manera de recuperar ese saldo puede ser a través, o una de las maneras, a través de una devolución, y serán las autoridades las que van a determinar si se aprueba o se rechaza. Claro, se aprueba o se rechaza no debe ser al arbitrio de la autoridad, hay reglas para cada caso, y entonces si la autoridad no se sujetó a esas reglas, tú ya tendrás los medios de defensa para este tema, como ahora lo veremos enseguida. Bien, precisamente, hablamos de los medios de defensa. ¿Qué pasa si a cualquiera de las autoridades que vimos hace un momento realiza cualquiera de las funciones o atribuciones que también acabamos de ver en la lámina anterior, pero yo no estoy de acuerdo? Me están cobrando, me hicieron auditoría y me están diciendo que les debo y no estoy de acuerdo, me están cobrando de más, no me quieren hacer una devolución y si procede, es decir, ante cualquier situación de estas que viole tus derechos, es decir, hay una ley que se llama Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pese a lo que muchas personas pueden pensar, los contribuyentes tienen derechos y claro que tienen derechos humanos, ¿no? De hecho, es la función de una institución que se crea para eso, que es la Procuraduría de la Defensa del Derecho del Contribuyente, PRODECON, de la que vamos a hablar más adelantito. ¿Qué medios tienes tú para defenderte? Ok, están los medios, digámoslo así, el pleito, ¿no? La primera forma son recursos. Puede ser un recurso de revocación o un recurso de inconformidad, un recurso administrativo. Es decir, si yo no estoy de acuerdo, vienen, me hacen una auditoría y me dicen que les debo o me ponen una multa y yo no estoy de acuerdo, yo puedo impugnar o pelear esa resolución en una primera instancia ante la propia autoridad que la emitió. Si fue Hacienda o el SAT, es un recurso de revocación. Si fue el Infonavit o el IMSS, es un recurso de inconformidad. ¿Okay? Y entonces ahí yo voy a exponer mis argumentos jurídicos de por qué lo que me están cobrando no procede, o por qué no procede en esa cantidad, o por qué ni siquiera yo tenía determinada obligación. ¿Ok? Ahora, la autoridad resuelve ese recurso y entonces va a decir si tienes razón o no la tienes. La estadística dicta que en la mayoría de los casos el SAT o el IMSS o el Infonavit no te da la razón. Te dice que no es cierto, que su acto, que su multa estuvo bien, súper bien hecha, súper bien estructurada. Bueno, si eso sucediera, tienes una siguiente alternativa, que es irte directamente a un procedimiento contencioso administrativo federal, que se le conoce como juicio de nulidad, y ya no se ve ante la autoridad administrativa, sino se ve directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y tu relación con la autoridad cambia a ser partes iguales dentro de ese procedimiento contencioso. Propiamente estamos hablando de un juicio y la autoridad fiscal se vuelve una autoridad demandada. Y será el tribunal, mediante una sentencia, quien resuelva si tú tienes razón respecto a que ese cobro es o no es improcedente, o si la autoridad tiene razón y entonces sí te lo debe de cobrar o tienes que pagarlo. ¿Okay? La tercera alternativa, según las condiciones que se den, es un juicio de amparo. Este se tramita ante el Poder Judicial de la Federación. El amparo puede ser derivado de este juicio de nulidad que platicamos en el punto 2, o puede ser por motivo de algún otro acto de autoridad que sientas que él daña o lesiona tus derechos humanos. Esto es importante. ¿Cuándo procede un juicio de amparo? Uno, después de agotado los medios ordinarios de defensa. O sea, primero tienes que agotar el recurso o el juicio en su caso antes de ir al amparo. Dos, lo que vas a ver en el amparo son violaciones de tus derechos humanos. Puede haber una excepción en la cual te puedas brincar los juicios o el recurso e ir directamente al amparo, pero eso solamente cuando hay, digamos, una violación grave y directa a tu esfera, insisto, de estos derechos humanos, ¿no? Y hablando de estos, de los derechos humanos, que es el número 4,
Si tú ya agotaste un recurso, agotaste un juicio y agotaste también un amparo y en todas las instancias te negaron la razón, y tú consideras que subsiste una violación a tus derechos humanos, después de agotado eso, después de agotado el último recurso interno en México, te puedes ir a una instancia internacional que es la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación que reclamas a estos derechos de los que has sido víctima. Y entonces esta comisión determinará si procede o no procede tu reclamo. Y si procede, y es un tema, digamos, complicado, grave, podría la propia comisión ser tu patrocinadora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lograr una sentencia que anule a lo mejor la resolución o el fallo de un juez mexicano que no te dio la razón, que no te valoró una prueba o que de alguna u otra manera violentó tu esfera de derechos humanos. Bien, esto, también hay otros materiales que te voy a dejar las ligas para que los puedas ver. Hay materiales de defensa fiscal que hemos trabajado para otros contextos, donde tú vienen algunos esquemas, donde puedes revisarlos, vas a ver en particular cómo funcionan estos medios, sus tiempos, plazos, demás, y obviamente, reitero, si tienes alguna duda, pues simplemente no tienes más que hacerme del conocimiento esta duda para poder apoyarte a resolverla. Por ahora, lo que me interesa que sepas es que las resoluciones de una autoridad fiscal no son la última palabra, ¿no? Toda vez que tienes medios de defensa que democráticamente van a permitir que te manifiestes en contra de las resoluciones del Estado. Ahora, tú tienes el derecho de manifestarte en contra. Lo que no sabemos es si te van a dar la razón o no. Eso ya dependerá del caso en específico. Bien, hace unos minutos hablábamos de la famosa Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente, la PRODECON, ¿no? Que esta instancia, la función que tiene es velar por los derechos humanos de los contribuyentes, evitar un poco o frenar un poco esa tendencia al abuso de autoridad o al abuso de poder en el que puede incurrir la propia Secretaría de Hacienda, el SAT, el IMSS, el Infonavit, Hacienda del Estado, cualquier autoridad fiscal federal principalmente. Y que bueno, esta Procuraduría tiene como misión esa protección de tus derechos humanos y para eso, bueno, incluso podrás tú navegar en su página y ver un poco de la información que maneja. Esta Procuraduría o esta PRODECON maneja básicamente 5 grandes servicios que son los que me gustaría hoy que tuvieras en cuenta. Es decir, si tienes algún conflicto con alguna de las autoridades que vimos hace rato, Hacienda, SAT, IMSS, Infonavit o Hacienda del Estado, puedes acudir a esta PRODECON y solicitar un servicio de asesoría o de representación o una consulta o una queja o reclamación o un acuerdo conclusivo. ¿Cómo funcionan estos? Brevemente te doy una idea de cada uno. Asesoría. Yo no sé cómo se debe llenar esta declaración. Vas con un asesor de PRODECON y te va a decir cómo hacerlo, ¿no? Esa es una cuestión de interacción personal que puede ser a través de un chat también, a través de correo electrónico o a través de teléfono. Representación. A mí me pusieron una multa. Si esa multa no excede, hay un tope que debe andar ahorita en pesos, más o menos alrededor de 1 millón de pesos, quizás un poquito menos. Si mi multa no excede de ese monto, yo puedo solicitar que PRODECON me lleve el juicio, me represente de manera gratuita, ¿sí? Si mi asunto rebasa esa cantidad, PRODECON no me puede ayudar, ya tendré que contratar a un abogado, ¿okay? Las consultas. Yo tengo duda si tal o cual cosa me aplica en beneficio o me aplica en perjuicio. Por ejemplo, oye, fíjate que yo en la obra le estoy pagando a quien me transporta aparte los materiales de construcción, porque mi proveedor de servicio me da buen precio, pero no me los entrega. Entonces tengo que pagar aparte un transportista, pero tengo dudas si ese gasto es deducible o no para impuesto a la renta, que le puedo hacer una consulta a PRODECON para que me diga, una vez que le explico el contexto específico, la situación real y concreta, que ellos me digan, ¿sabes qué? A través de un dictamen, si es o no es. Y eso me puede ayudar para tener un apoyo oficial para la interpretación de disposiciones fiscales en concreto. El siguiente, por ejemplo, quejas o reclamaciones. Cuando yo considero que la autoridad actuó de manera indebida o incorrecta, yo puedo ir a quejarme, ¿no? Puedo presentar mi queja de manera personal, presencial, por correo electrónico o escrito físicamente. Incluso en la página hay un formulario también que te puede ser útil, te puede servir para orientarte cómo presentar esta queja y cómo tramitarla. Y vamos a pensar que un día me congelaron mi cuenta bancaria, voy y pregunto al banco y me dice, oye, pues la orden vino, por ejemplo, de Infonavit,
Entonces, pues yo voy y me quejo y digo, oye, pues yo a Infonavit no le debo nada, no sé por qué me bloqueó, y voy y presento la queja, y eso me ayuda también para saber el motivo de la queja y tratar de resolver la situación con la autoridad. Y si en un momento dado la autoridad me bloqueó, pero no justifica el por qué, porque dice que le debo, pero cuando le pido que me muestre los documentos que fundan esa deuda, resulta que no los tiene, bueno, pues entonces tú bloqueas. Si tu deuda no la puedes acreditar, o lo que dices que tu deuda no lo puedes acreditar, pues entonces no puedes sustentar actos de cobro como es el bloqueo de la cuenta, por darte el ejemplo, ¿no? Entonces aquí entra en este servicio. Y finalmente, el servicio de acuerdo conclusivo, esto, ojo, esto se da dentro de una auditoría, dentro de una facultad de comprobación de las que ya hemos platicado. Si me inicia una auditoría, sea una visita domiciliaria, visita domiciliaria, perdón, una revisión de escritorio gabinete o una revisión electrónica, y la autoridad me revisó mi contabilidad, mi información financiera y me dice que le debo, yo puedo ir antes de que cierre la autoridad la auditoría a la Prodecon y solicitar un acuerdo conclusivo. Decirle, oye, Prodecon, fíjate que la autoridad dice que le debo 10 pesos de esto, ok, pero yo no estoy de acuerdo porque resulta que no se los debo por X, A o B, ok. Presento mi solicitud, Prodecon está de acuerdo conmigo, me ayuda a negociar con la autoridad para que la autoridad saque ese concepto de su liquidación y la autoridad diga, ah, sí, ok, tienes razón, ¿sí? O en un momento dado, puede ser que efectivamente yo estoy consciente que debo eso, simplemente pues como no había cobrado, es que le trabajo al gobierno, es obra pública, ya ves cómo se tardan en pagar, pues no había tenido dinero, ok, entonces lo único que hago es, sabes que Hacienda tiene razón, Prodecon, Hacienda tiene razón, le debo, ¿sí? Me quiero acoger al beneficio de autocorregirme, ¿ok? Y a través del acuerdo conclusivo me autocorrijo, ¿no? Le pago lo que le tengo que pagar, pero mi ventaja es que como si es la primera vez que lo hago a través de un acuerdo conclusivo, es que la multa, esa multa, ¿te acuerdas? Del 55 al 75%, me la van a condonar al 100%. Entonces, como era una cantidad importante, pues ya me ahorré el 55% del problema, ¿ok? Entonces puede ser un instrumento interesante que por un lado favorece la recaudación, el Estado está recuperando y por otro lado a ti te genera una ventaja financiera. De otra manera, pues tendrías que haber pagado esa multa más las actualizaciones que pudiera haber generado. ¿Okay? Bien, esto entonces espero te genere un concepto y un contexto global de las obligaciones a nivel fiscal federal que puedes tener como contribuyente y por supuesto como constructora, y sobre todo cerrando en esta parte de esta justicia alternativa que puedes invocar a través de esta institución que es la conocida como Prodecon, es decir, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Bien, pues espero que este material que acabamos de trabajar te sea de utilidad, que se haya logrado el objetivo, que es que tú conozcas, identifiques las principales obligaciones que en materia tributaria tienen los contribuyentes y especialmente las empresas constructoras. Ojalá que te sea útil. Te recuerdo que yo estoy a tus órdenes en el correo institucional carlosainz@iteso.mx. Carlos Sainz en el correo va con una sola S, sería algo así como Carlos Sainz o Carlos Sainz, como quieras, sin perjuicio de otras vías de comunicación que podamos establecer para este efecto. Gracias de verdad por haberme acompañado estos minutos, sobre todo para que sea información útil, que te pueda ser relevante, interesante en tu quehacer profesional. Gracias y nos vemos pronto.